Ok, bienvenidos a esta primera clase de contenido de nuestro curso de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación. Mi nombre es Marco Benalcázar. Vamos a iniciar el estudio de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación ya en cuanto a su contenido, revisando algunos conceptos importantes sobre sistemas matemáticos. Vamos a empezar viendo primero qué partes tiene un sistema matemático. Un sistema matemático se caracteriza por tener estos 4 elementos. Adicionalmente a estos 4 elementos pueden haber otros más, pero digamos estos son los más importantes. Un sistema matemático está compuesto de proposiciones. Una proposición se caracteriza por ser un planteamiento que es o verdadero o falso. Un ejemplo de una proposición es, en este momento está haciendo sol o está soleado, para hablar con propiedad. En este momento está soleado en la ciudad de Quito, en el sector de la Escuela Politécnica Nacional. Eso es una oración, que es una proposición, y que es una proposición por el hecho de que uno puede dirigirse hacia la Escuela Politécnica Nacional en este momento y ver si está soleado o no. Si está soleado, esa oración será verdadera. Si no está soleado, esa oración será falsa. ¿Ok? Otro ejemplo de proposición es, el día de mañana estaré vivo. ¿Ok? ¿Cómo se comprueba el valor de verdad? Pues espero a que llegue el día de mañana, y si el día de mañana estoy vivo, esa proposición es verdadera. Otro ejemplo de proposición es, voy a aprobar el curso de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación. ¿Ok? ¿Cómo compruebo esto? Pues terminará el semestre y si he aprobado es verdadero, si no es falso. Ejemplos de oraciones que no son proposiciones. Una oración que no es proposición es, en el mismo ejemplo que les puse, en el sector de la Escuela Politécnica Nacional, en este momento, o hace sol o no hace sol. ¿Ya? En el sector de la Escuela Politécnica Nacional, en este momento, ¿hace sol o no hace sol? Esa oración, es siempre verdadera. Si hace sol, es verdadera. O como dije, o no hace sol, si no hiciera sol, sería verdadera también. Entonces, esa oración no es una proposición porque siempre es verdadera. ¿Ok? Entonces, recuerden que las proposiciones son, en el lenguaje son oraciones que son verdaderas o falsas, en el lenguaje natural o en el lenguaje matemático ya son planteamientos, secuencias de símbolos. Más adelante estudiaremos proposiciones como una introducción a la lógica matemática y veremos cómo escribimos proposiciones ya en lenguaje matemático. Los sistemas matemáticos también tienen axiomas, que no son otra cosa más que proposiciones que se asumen como ciertas, sin necesidad de demostración. La palabra clave aquí es, los axiomas son ciertos sin necesidad de que uno demuestre que es verdad. ¿Ok? Entonces, uno cree ciegamente en la parte matemática en los axiomas. Y digo ciegamente porque no necesita demostrar su valor de verdad. Si estableciéramos una analogía entre un sistema de Lego y un sistema matemático, los axiomas vendrían a ser las piezas chiquitas, ¿sí? Que ya no se pueden dividir más en el Lego. Con los axiomas uno puede construir teoremas, ¿ok? Entonces, los teoremas no son otra cosa más que juntar varios axiomas para armar alguna figura, en la analogía que hemos puesto. Un teorema en matemáticas o en un sistema matemático es un conjunto de proposiciones donde la clave es que necesita demostración. ¿Ok? Eso es una parte importante. Los teoremas, todo teorema necesita ser demostrado. ¿Ok? Los axiomas no. Ahora, aquí también existe algo, entre axiomas y teoremas existe algo que en algún momento a lo mejor ustedes encuentren, que, permítanme, espero poder escribir, que se llaman lemas.
¿Ok? Los lemas son pequeños teoremas que no tienen tanta importancia, pero al final son un teorema pequeño. Entonces pongamos teorema pequeño. Ok, con teorema pequeño me refiero a que es un resultado que no tiene mucha relevancia, pero que necesita ser demostrado. Eso es un lema. En algún momento, si ustedes acceden a un libro de matemática especializada, probablemente vean la palabra lema, y un lema no es otra cosa más que un teorema. Ya dijimos los teoremas que son, y también existen estos elementos que son corolarios. Un corolario es una conclusión, o es también un tipo de teorema, por cierto, que es una conclusión o un resultado que se desprende de un teorema. Se desprende de un teorema, es la parte clave a tener en cuenta, ¿ok? Y la característica es que son también teoremas, ¿sí? Son teoremas. Entonces, estos son teoremas, ¿ok? Le voy a poner acá una flecha. Espero que, bueno, por algún motivo esta cosa no quiere responder. A ver, ahí sí. ¿Ok? Son teoremas. ¿Ok? Los corolarios también son teoremas, necesitan ser demostrados, pero la característica del corolario es que es un resultado que se infiere a partir de un teorema. ¿Ok? Entonces, estas son las partes que componen todo sistema matemático. Probablemente ustedes cuando han visto cursos anteriores de matemática han visto algunos de estos elementos y estimo que no será nada nuevo para ustedes esto que estamos viendo. Ahora, ¿qué queremos nosotros de los sistemas matemáticos? Nosotros queremos que los sistemas matemáticos cumplan con estas propiedades que ustedes ven aquí. Nosotros queremos que un sistema matemático sea suficientemente expresivo. Que sea suficientemente expresivo significa que un sistema matemático tiene todas las piezas que se necesitan para hacer cálculos o demostrar proposiciones dentro de ese teorema. Ok, demostrar una proposición, les puse una nota, ¿no? Demostrar una proposición significa probar que esta proposición es verdadera. Eso es lo que uno típicamente hace con los lemas, con los teoremas y con los corolarios. ¿Qué también deseamos de los sistemas matemáticos? Deseamos que tengan la propiedad de completitud. Esta propiedad de completitud es que los sistemas nos permitan demostrar cada proposición que se puede construir dentro de ese sistema. Ok, yo tengo un conjunto de piezas que son los axiomas. Si yo junto esas piezas para formar una figura, eso sería un teorema. La completitud exige que cada posible combinación o figura que ese sistema matemático me permite armar, yo la pueda demostrar. En palabra o en lenguaje más abstracto, que cada teorema que uno puede construir dentro de ese sistema matemático se pueda probar. Eso significa de completitud. ¿Ok? También queremos que los sistemas matemáticos tengan consistencia. Esto implica que si un sistema matemático permite demostrar la proposición P, entonces el sistema matemático no debe permitir probar P complemento. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en el sistema matemático demuestro que la proposición P es verdadera, cualquiera que sea esta, bueno, pues P complemento no puede ser verdadera. O esta es verdadera o esta es verdadera, pero no pueden ser verdaderas las dos. Si esta es verdadera, su complemento debe ser falso. Eso significa el tema de consistencia. En otras palabras, la consistencia de un sistema matemático implica que este sistema no debe permitir probar proposiciones falsas. ¿Ok? Esta es una característica importante de los sistemas matemáticos. Todo aquello que se prueba en un sistema matemático es verdadero. No se prueban cosas falsas. Ahora, esta es una propiedad deseable, pero que no en todos los sistemas matemáticos se puede conseguir, y en su lugar, porque es una propiedad bastante fuerte, en su lugar se habla de solidez, o en inglés sound, ¿ok? Sound de sonido.
This system is sound, probablemente ustedes escucharán, lo cual significa que el sistema es sólido, no es que el sistema es sonido, ¿no? Un sistema matemático es sólido cuando permite probar P, y si permite probar P, entonces, si un sistema matemático es sólido y se prueba P, entonces P es una proposición verdadera, eso implica. Si un sistema matemático es sólido, entonces también es consistente. Ok, quedémonos con estas dos propiedades, que son las más importantes. Completitud, que significa que cada teorema que yo puedo formar en un sistema, lo puedo demostrar. Y consistencia es que cada cosa o cada teorema que se puede construir es verdadero. Eso simplemente. Eso debe quedar claro, ¿no? Completitud, cada teorema que se puede construir en un sistema matemático se puede demostrar, y la consistencia es cada teorema que se puede construir en ese sistema es verdadero. Ahora, analicemos de esas dos propiedades cuál de ellas es más importante y qué pasa si un sistema matemático no cumple con estas propiedades. Analicemos la propiedad de consistencia, que es la más crítica. ¿Por qué la propiedad de consistencia es la más crítica? Porque la propiedad de consistencia nos pide que cada teorema sea teorema, lema o corolario, sea verdadero. Si un sistema matemático fuese inconsistente, entonces este sistema matemático permitiría construir cosas que son falsas. Y ustedes habrán escuchado que las matemáticas son verdaderas. Cuando alguien dice que las matemáticas son verdaderas, implica que está diciendo, o está diciendo implícitamente que son consistentes. Entonces, lo que queremos es que un sistema matemático sea consistente. Para ver la importancia de la consistencia, veamos qué pasa si tuviéramos un sistema que no es consistente. Un sistema matemático inconsistente permitiría probar cualquier cosa. Consideremos este ejemplo. Asumamos nosotros que tenemos un sistema matemático S que es inconsistente. Este sistema matemático permite demostrar tanto que los chanchos vuelan como su complemento, los chanchos no vuelan. ¿Ok? Obviamente ningún sistema matemático real permite esto, ¿no? Esto es simplemente para ilustración, pero vamos a asumir que este es el caso, ¿no? Vamos a asumir que la proposición P, los chanchos vuelan, y la proposición P complemento, los chanchos no vuelan, las dos son verdaderas. Si fuera el sistema matemático consistente, o P es verdadera o P complemento es verdadera, pero no pueden ser verdaderas las dos. Como estamos asumiendo que este sistema matemático S es inconsistente, entonces aquí tenemos dos proposiciones, P y su complemento, que son verdaderas. Estamos asumiendo. Ok, en este sistema matemático intentemos demostrar la proposición Q, que es los unicornios existen. Entonces, que desde luego esto es falso, ¿no? Espero que todo el mundo se convenza de que esto es falso, de que los unicornios no existen, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo demostramos, no? Vamos a hacer los siguientes tres pasos. Dado que podemos demostrar que los chanchos vuelan dentro del sistema matemático S, entonces construyamos una proposición: los chanchos vuelan o los unicornios existen. Okay. A esta proposición llamémosle la proposición A. ¿Ok? Donde A, como ustedes pueden ver, resulta de la unión entre P y Q, o P or Q, ¿no? Entonces, esta A, P or Q, es lo que tenemos ahí. Los chanchos vuelan o los unicornios existen. Ahora, esta proposición es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Cuando yo hago un OR de dos variables booleanas que representarían el valor de verdad de P y Q, basta que una de ellas sea verdadera para que la proposición conjunta P or Q sea verdadera. Entonces, de aquí yo sé que P es verdadera, porque P asumí que es verdadera. Q no sé el valor de verdad, pero sé que P es verdadera, por lo tanto P o Q es también verdadera. Eso es lo que se indica ahí.
Hasta ahí sí me siguen, ¿no? Ok. Vamos a al segundo paso. La proposición los chanchos no vuelan, que es P complemento, es también verdadera. Eso es lo que asumimos al inicio de este análisis. ¿Por qué es verdadera? Porque asumimos que la podemos demostrar dentro del sistema matemático S. Vamos al tercer paso. El tercer paso dice, anteriormente nosotros ya demostramos que la proposición A, que son los chanchos vuelan o los unicornios existen, es verdadera. En el paso 2, también analizamos que los chanchos no vuelan, es verdadera. ¿Qué significa que los chanchos no vuelan sea verdadera? Que efectivamente ningún chancho vuela. Eso implicaría que los chanchos no vuelan o que esta proposición es verdadera. Entonces, volvemos a la proposición A. Los chanchos no vuelan es verdadera. Por lo tanto, P sería falsa. Pero P or Q es verdadera. Para que P or Q sea verdadera, siendo que P es falsa, entonces Q debe ser verdadera. Y Q es los unicornios existen. Con ese análisis que he hecho, estoy demostrando que los unicornios existen. En esta parte probablemente se van a perder. Entonces, demostramos en el paso 1 que los chanchos vuelan o los unicornios existen es verdadera. ¿Ok? Ahora, en el paso 2 dijimos que los chanchos no vuelan es verdadera. ¿Qué significa la oración los chanchos? ¿O qué implica que la oración los chanchos no vuelan sea verdadera? Que si yo observo un chancho, sé que este chancho no va a volar. Con ese razonamiento, vuelvo a la proposición A y digo, esta proposición A tiene dos proposiciones, los chanchos vuelan y los unicornios existen y sé que es verdadera. Por lo que hice en el paso 2, sé que los chanchos no vuelan, por lo tanto P es falsa, pero P or Q es verdadera. Para que P or Q sea verdadera, lo único que me queda es que Q sea verdadero. Y Q es los unicornios existen. De ahí concluyo que los unicornios existen. Este sistema matemático me permite demostrar que los unicornios existen. ¿Queda claro? Y claro, yo puedo reemplazar los unicornios existen por cualquier otra cosa. Puedo reemplazar los unicornios existen por las matemáticas son falsas. Por ejemplo. Con esto podría demostrar que las matemáticas son falsas. Obviamente eso es un absurdo. ¿Queda claro entonces cuán importante es la consistencia? Ok, esto no pasaría si P es verdadero o P complemento es verdadero, pero no son verdaderas las dos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Me dicen, por favor. Profesor, una pregunta respecto a la consistencia y solidez. Bueno, más bien a la solidez, ya que dice que si el sistema matemático permite probar una proposición, entonces es una proposición verdadera. Pero en el caso de, por ejemplo, sé que es un poco aparte, pero en el caso de, por ejemplo, teoremas matemáticos que sabemos que son verdaderos, pero no los podemos probar, ¿cómo podemos asumir que realmente funcionan? Es una muy buena pregunta. Eso lo vamos a responder de aquí en adelante. Justamente, hay cosas que no podemos probar. Y como no podemos probar, no podemos decir que son verdaderas. Si supiéramos que el sistema matemático es consistente, diríamos, esto es verdadero. Eso no prueba, ojo, ¿ah? Todavía tenemos que hacer el ejercicio de probar, pero al menos sabríamos que si podemos seguir las reglas matemáticas y construir un teorema, ese teorema es verdadero y tendríamos que simplemente buscar la prueba para demostrar que es verdadero. Pero ahí justamente surge esta parte de aquí, que con esto terminamos la clase. Pregunta. ¿Se puede tener un sistema matemático suficientemente expresivo que sea completo y consistente? Vamos a asumir que los sistemas matemáticos son suficientemente expresivos, lo cual lo podemos cumplir por cómo construimos los sistemas matemáticos. Entonces, vamos a asumir que los sistemas matemáticos que tenemos todos son suficientemente expresivos. Lo que no podemos asumir es que sean completos y consistentes. ¿Y por qué no podemos asumir esto? Porque hubo un señor cuya fotografía está aquí, llamado Carl Gödel, que vivió entre 1906 y 1978, que dio respuesta a esta pregunta.
No se puede tener un sistema matemático que sea completo y sólido a la vez. Ningún sistema matemático es completo y consistente. Es decir, en pocas palabras, todos los sistemas matemáticos tienen un defecto. O son incompletos o son inconsistentes. Mi pregunta para ustedes es, si ustedes tuvieran que escoger un defecto para el sistema matemático, ¿qué preferirían? ¿Que sea incompleto o inconsistente? Con lo que hemos visto. Inconsistente. Quien me dijo inconsistente no entendió muy bien el tema. Si el sistema matemático es inconsistente, le permitiría demostrar cosas falsas. Y claro, toda la matemática o toda la robustez o las ventajas que tienen las matemáticas serían al traste, porque usamos matemáticas precisamente porque nos permiten demostrar o trabajar con cosas que son verdaderas. Entonces, si ustedes tuviesen que elegir un defecto, deberían elegir que sea incompleto. Incompleto es que algo no lo puedo demostrar. ¿Ok? Aquí se trata de elijo un defecto u otro. Claro, si yo pudiera elegir en las mejores circunstancias, quisiera que los sistemas matemáticos sean completos y consistentes. Es decir, no elegiría ningún defecto. Pero aquí es o elijo que sea incompleto o elijo que sea inconsistente. De esos dos, elijo que sea incompleto. Ok, entonces dije, esta persona, este señor Carl Gödel, dio la respuesta a través de dos teoremas. El teorema 1, planteado por Carl Gödel, dice, cualquier sistema matemático suficientemente expresivo es incompleto o inconsistente, lo que se acaba de decir. ¿Ok? Me dice que un sistema matemático tiene un defecto, o es incompleto o es inconsistente. El teorema 2 me dice que cualquier sistema matemático suficientemente expresivo y consistente no permite demostrar su consistencia. Entendamos el primer teorema. El primer teorema nos dice que todo sistema matemático tiene un defecto, ya sea incompleto o inconsistente. Hasta ahí creo que no es difícil. El teorema 2 dice, si un sistema matemático fuera consistente, el problema es que yo no puedo demostrar su consistencia. Es decir, este sistema matemático es consistente, es un teorema. Pero resulta de que el teorema, este sistema matemático es consistente, no lo puedo demostrar en ese sistema. Ese es un ejemplo de incompletitud. Tengo ya un teorema que no lo puedo demostrar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ok. Primer teorema, los sistemas matemáticos tienen algún defecto. O son incompletos o son inconsistentes. El teorema 2 me dice, si un sistema matemático es consistente, eso yo lo puedo poner en forma de teorema. Este sistema matemático es consistente. Bueno, si ese sistema realmente es consistente, no me va a permitir demostrar ese teorema de este sistema matemático es consistente. Como no puedo demostrar ese teorema, ese es un ejemplo de incompletitud. ¿De acuerdo? Esto es mind-blowing, como se dice en inglés, ¿no? Sorprendente. Pero así es. Entonces, las matemáticas no son tan perfectas como parecían. Ahora, sobre los sistemas matemáticos reales, que son incompletos o inconsistentes, no sabemos. Pero sabemos que tienen un defecto. Ese es el otro tema. Ok, vamos sobre el teorema 1. Dice, cualquier sistema matemático suficientemente expresivo es incompleto o inconsistente. Dado este teorema y lo terrible que implica que un sistema matemático sea inconsistente, entonces nuestro deseo es que el sistema ese sea incompleto. Lo que les dije, aquí tenemos que elegir qué defecto quisiéramos que tenga el sistema matemático, incompleto o inconsistente, quisiéramos que sea incompleto. Ok, ustedes dirán, pero si es incompleto, ¿será que le hace falta alguna piecita, algún axioma? Parecería lógico, ¿no? Si le falta algún axioma, le pongo ese axioma y ya completo el sistema matemático. Esto es como las matrioscas, ¿no? Estas figuras rusas, ¿no? Aquí tengo una matrioska que representa mi sistema matemático que es incompleto. ¿Le hace falta una pieza? Ok. Aparentemente con eso estaría siendo completo. Cuando añado esta pieza a esta matrioska, que es el sistema matemático, tengo un nuevo sistema matemático. Resulta de que este nuevo sistema matemático, como es un nuevo sistema matemático, sigue teniendo la maldición del teorema 1, que es incompleto o inconsistente. Si le añado otra pieza más, sigue siendo o incompleto o inconsistente. Entonces, nunca puedo
curarle por completo al sistema matemático. ¿Se entiende? Ok, aquí tenemos demostraciones de los teoremas, ok. Me voy a saltar esta parte porque realmente no tiene mucho sentido que les muestre estas demostraciones. Y primero, estas demostraciones no son demostraciones formales, sino son sketches de las demostraciones de los teoremas. Esto, por favor, les pido que lo revisen ustedes en casa. Y si tienen alguna consulta, en la próxima clase me la pueden hacer. La demostración del teorema de Gödel del 1 tiene dos partes, por cierto. Tiene la parte A y la parte B. ¿Ok? El teorema 2, para demostrarse, seguiría estos pasos. ¿Ok? Bien. Antes de analizar, o antes de terminar la clase, analicemos el teorema 2. Dice, cualquier sistema matemático suficientemente expresivo y consistente no permite demostrar su consistencia. Como les dije, esto nos dice que si un sistema matemático, sabemos que si un sistema matemático es consistente, automáticamente es incompleto. El teorema 2 nos da un caso de incompletitud. Nos dice que si el sistema matemático es consistente, yo no puedo demostrar en ese sistema matemático la consistencia de dicho sistema. Y el problema es que si no puedo demostrar la consistencia de ese sistema, no sé si ese sistema tiene cosas o teoremas donde todos los teoremas son verdaderos, porque no he podido demostrar su consistencia. Entonces, en definitiva, el creer que las cosas en matemáticas son verdaderas al final se reduce a un acto de fe. ¿Ok? A pesar de este defecto, los sistemas matemáticos son útiles y evidentemente han permitido todos los avances que tenemos en la actualidad y obviamente son una herramienta importante y una herramienta que, a diferencia de las herramientas tecnológicas, no pasa de moda o no se desactualiza tan rápidamente. La velocidad a la que en matemáticas se descubren nuevas cosas no es la misma, ciertamente, no es la misma velocidad con la cual, por ejemplo, los ordenadores o los computadores van evolucionando. Ciertamente los computadores van evolucionando a una velocidad mucho más rápida que las matemáticas. Entonces, por eso, dedicarse a matemáticas es algo interesante si uno no quiere estar permanentemente actualizándose en la tecnología. Obviamente esto no significa que si uno se dedica a matemáticas no debe leer cosas. Claro que tiene que leer cosas, ¿no? Por supuesto que sí. Pero lo que quiero decirles es que las matemáticas no pasan de moda tan rápidamente como si las tecnologías que ustedes van a aprender. Si ustedes aprendieron a programar en JavaScript, mañana saldrá otra versión de JavaScript donde tendrán que actualizar sus conocimientos o probablemente entre un nuevo lenguaje que reemplaza JavaScript y ahí se acabó todo el JavaScript y tengo que seguir aprendiendo. Si aprenden Python, antes había la versión 2.7 y existe la versión 3. Algo, que tiene un paradigma diferente a la versión 2. Algo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, las matemáticas son un recurso importante, son un recurso bastante útil y sobre todo en nuestra carrera en computación son una parte importante y esa es la razón por la que ustedes tienen varios cursos de matemáticas y si tuviera que rankear de entre todos los cursos de matemáticas que ustedes tienen, cuáles son los más importantes, este es uno de ellos y otro curso importante es probabilidad y estadística. Estos dos cursos les van a dar las bases para aprender algoritmos y con eso van a aprender herramientas como inteligencia artificial, análisis de datos, entre otros aspectos, que son hoy por hoy los campos dominantes dentro de las aplicaciones tecnológicas. Entonces, con esta parte, no sé si tienen alguna pregunta final de este tema, si no, con esto damos Profesor, por terminado este profe, asunto. una Sí, pregunta. sí. ¿Cuál sería un ejemplo práctico para el teorema 1? O sea, ¿qué teorema se desprende de otro y de otro y de otro? A ver, no lo entiendo. ¿Cómo? O sea, ¿cuál sería un ejemplo práctico para el teorema 1 de, o sea, de que sea incompleto, o sea, que podemos añadir axiomas y de que de ese axioma es otro sistema matemático? Ok. En teoría de conjuntos, que veremos en conjuntos,
teoría de conjuntos podemos tomarlo como un sistema matemático. Y ahí hay un axioma que significa, o que antes se tenía, de que cualquier cosa que se ponga dentro de una variable, pongámoslo así, mucho más simple, es un conjunto. Es decir, un conjunto puede tener cualquier tipo de elementos. Resulta de que si uno permite ese axioma, uno llega a tener paradojas, como las que veremos más adelante. Una paradoja de esas fue descubierta por Bertrand Russell. Cuando se dieron cuenta de que permitiendo que en un conjunto haya cualquier cosa y que eso llevaba a paradojas, ajustaron el axioma, y obviamente se sabe que un conjunto no puede contener cualquier cosa. No puedo decir qué puede contener, pero lo que sí puedo decir es que un conjunto no puede contener cualquier cosa. Ahora, ¿qué cosas nomás puede contener un conjunto? No hay una respuesta para eso. Pero sí sé que en un conjunto no puede haber cualquier cosa. Ahí le estoy dando un ejemplo que quedará más claro o más detallado cuando veamos conjuntos de cómo un sistema matemático se ajustó precisamente por el hecho de que se descubrió que al tener esa estructura de cualquier cosa puede ser parte de un conjunto, se llegaba a demostrar o se llegaban a paradojas. Eso sería un ejemplo. Gracias, profe. Profesor, respecto a lo que dice en la última diapositiva, ¿puede mostrar? Ah, ahí, no antes, en la 9. Digo en la diapositiva 9. Usted me dice, ok, esa no es. ¿Esa? Otra más. ¿Esa? Aquí dice que ojalá los sistemas matemáticos que usamos sean consistentes. Entonces se refiere a que como no podemos demostrar la consistencia, igualmente existe la posibilidad de que sean inconsistentes realmente. Sí. Eso es correcto. Y por eso les dije, el asumir que las cosas en matemáticas, que los sistemas matemáticos son verdaderos, es un acto de fe. No lo podemos mostrar. Entiendo, gracias. Listo, colegas. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Denme un minuto nada más fuera de la clase, por favor.